Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Dios les bendice. Shalom a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para alabar y bendecir a nuestro Dios a través de la alabanza, a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios. Bendecido sean todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar alabando a nuestro Dios. Un solo canto nada más para bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Aleluya, bendecimos el nombre de nuestro Dios. Queremos estar en la presencia de nuestro Dios y Rey. Vamos a hacer una oración dándole gracias primeramente a nuestro Dios y iniciamos con el estudio. Padre Santo, te bendecimos en esta tarde, en esta hermosa tarde, Señor. Te honramos, te damos gloria, te damos la alabanza, Padre, porque nos permites estar una vez más en este día, Señor, para un estudio de tu palabra, Señor. Yo te pido que abra los corazones, que abra las mentes, Señor, para que podamos comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre, Señor, todos nuestros sentidos, Padre, y que todo lo que aprendamos lo podamos poner por obra para agradarte a ti, Señor. Es el primer objetivo, Señor, aprender, ser oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella, Padre, para agradarte, porque tú nos has dado vida en abundancia y nos has dado vida eterna, y por eso estamos agradecidos, Padre, por el sacrificio de Yeshua, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar el estudio de esta tarde. Hoy le puse como título la oración. Vamos a ver la oración. Bueno, la palabra que más se utiliza, porque se utilizan 2 o 3 palabras más para oración en hebreo, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, es la palabra tefilá, Fíjense lo que quiere decir tefilá, es intercesión, súplica, oración, orar, ruego. Y viene a su vez de una palabra igual hebrea que es palal. Les voy a poner aquí en el pizarrón. La primera es, bueno, este ya no sirve. A ver, la primera es tefilá. Es tefilá. Y la segunda es palal. Palal. Palabras hebreas. Y esta es muy similar, su significado es interceder, orar, juzgar, pedir, pensar, hacer oración, rogar y suplicar. Bueno, estas palabras son las que se ocupan, la que más se ocupa es tefilá. Casi toda la traducción que nosotros tenemos como oración en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, de Génesis hasta Malaquías, se ocupa la palabra tefilá. La palabra tefilá es oración. Ya vimos su significado. Bueno, también en griego se ocupa la palabra proseuge. Proseuge. Lo voy a escribir aquí. La palabra griega es la que más se ocupa en el Nuevo Testamento. Proseuge. Acuérdense que todo esto es fonética, esto no es hebreo, es la fonética, tefilá, son otras las letras. Primero Dios o más adelante, nos lo permita nuestro Dios, vamos a ir poniendo o colocando las letras hebreas para que nos vayamos familiarizando con ellas. Bueno, ¿qué es oración? ¿Qué se imaginan ustedes que es oración? Bueno, la palabra oración es hablar con Dios o establecer una comunicación con Dios. El hombre con Dios es un acto de comunicación y de adoración. Al principio, cuando Dios le habló a Adán, si se dan cuenta, dice que sopló, le dio aliento de vida, fue un ser viviente y le dio algunas indicaciones a él, entre ellos que le pusiera los nombres a los animales, entre ellos que no comiera del árbol del fruto del bien y del mal, y del árbol de la ciencia. Habla, pero Dios es el que habla, Dios es el que le está hablando. Eso no es una oración. Ahí Dios está hablando con él, está entablando de alguna manera una comunicación, pero no es que esté buscándole Dios a Adán, o más bien Adán a Dios, sino que Dios es el que está hablando porque Dios quiere tener una comunicación con el hombre,
Pero la oración no es que Dios quiera hablar con el hombre. La oración solamente la hacemos de nosotros hacia Dios. Esa es la oración. Entonces, todavía habrá, Adán, Noé, no registra la Biblia que hayan tenido oración con Dios o que ellos hayan iniciado un diálogo con Dios, que ellos hayan querido platicar con Dios. No había una relación con Dios. Sí, los judíos tienen por costumbre orar 3 veces al día, 3 veces al día. Y los días de reposo, los días de reposo de Shabbat, el día de Shabbat, que no es sábado, ya lo vimos, no es sábado, Shabbat, la palabra Shabbat, muchos la interpretan así como sábado, no. La palabra Shabbat directamente del hebreo significa reposo. Entonces ellos reposan, acuérdense que el día bíblico, el día hebreo empieza cuando se pone el sol del día viernes y termina el día sábado también cuando se pone el sol. Cuando se empieza a ocultar el sol el día viernes, empieza el día y termina el día igualmente cuando se empieza a poner el sol, cuando se empieza a ocultar. En un ratito, en unas 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, termina el día de reposo hebreo. Entonces, ellos hacen 3 oraciones: Shaharit, Minja y Arbit. Y bueno, ellos son muy meticulosos y acuérdense que Jesús, Yeshua, cuando vino, le reclamó muchas de sus leyes, pues así son muy metódicos, y ellos tienen bien establecidos sus horarios. La primera oración desde que amanece, puede ser las 6 de la mañana, primera hora, porque en la Biblia así se maneja. Acuérdense que no hay nombres ni de días, ni de meses, ni de años, sino es primer día, segundo, así, igual primer año, segundo año, igual los meses. Entonces ellos también tenían la primera hora, la segunda hora. Acuérdense que el Mesías murió, dicen que expiró a la hora 9, esto es a las 3 de la tarde. Si contamos de las 6 de la mañana, la primera hora, la segunda, sacamos la cuenta. Entonces ellos tienen establecidos sus horarios o su hora de oración. De la primera Shaharit la tienen las primeras horas de la mañana, puede ser entre 6 de la mañana hasta las 10, pueden hacer su oración. Luego la de mediodía es un poquito antes de las 12 o las 12 del día hasta las 12:30, pueden terminar hasta las 3. Luego de las 3 tienen su otra oración que le llaman, hay 2 oraciones intermedias. La de la tarde puede ser entre las 12:30 de la tarde a las 3 de la tarde, y la segunda puede ser de las 3 a las 6, y luego la de la noche, que es la que antes de acostarse. Pero si se dan cuenta, esa oración no es la primera del día. Pareciera que es la primera del día, pero del día que nosotros conocemos de nuestro calendario gregoriano, pero no, su primera oración es en la noche, porque es cuando inicia el día hebreo. Entonces ellos tienen 3 oraciones, solamente el día de reposo y el día de las fiestas tienen 4 oraciones, aumentan una oración más. De ahí en fuera tienen esas 3 oraciones de base. ¿Bíblico? Sí es bíblico. Pero vamos a ver antes de sus 3, vamos a comprobar cómo hacían 3 oraciones y las siguen haciendo hasta el día de hoy. Primero vamos a ver dónde es donde empiezan los hombres a tener una comunicación con Dios. Génesis 4:26. Génesis 4:26. Dice: y a Set también le nació hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Ahí es donde empiezan a hablar con Dios. Ahí es donde empiezan a invocar. Eso sí ya es oración, porque ya están buscando a Dios, ya están hablando con Dios, están tratando de tener una comunicación del hombre hacia Dios, no de Dios hacia el hombre. Bueno, vamos a ver cómo es bíblico
ellos hacen referencia a las oraciones y quedaron establecidos las oraciones según las ofrendas que se tenían en la mañana, a mediodía y en la tarde. Entonces ellos en el año 70 después del Mesías, ellos ya reconocen y ellos ya se dan cuenta que incluso es mejor la oración de 3 veces al día que los propios sacrificios. Fíjense qué importante. Bueno, Salmos 55, 17 y Daniel 6, 10. Salmos 55, 17 y Daniel 6, 10. ¿Qué dice 55? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Fíjense, ¿cómo dice? Nuevamente, por favor, fuerte. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a él, oirá mi voz. Y él oirá mi voz. Pero fíjense cómo empieza. Tarde, en la mañana y mediodía. ¿Por qué? ¿Por qué empieza con la tarde? Seguramente miles y millones de personas hemos leído este versículo porque los salmos son muy hermosos para bendecir el nombre de Dios, para alabarle, pero nunca nos habíamos dado cuenta por qué dice tarde. Y ahí está el asunto. Tarde, o sea, en la noche, antes de dormirnos, porque a esa hora es cuando empieza el día hebreo. Tarde, mañana y mediodía, ¿sí? Entonces, nosotros si empezamos a ver todo desde una perspectiva hebrea, si nos vamos enfocando a una mentalidad hebrea y vamos analizando toda la costumbre hebrea, no estoy hablando de judaísmo ni de judaizar, nosotros no somos judíos, ya lo hemos explicado mucho, quien no lo sepa puede irse a los primeros estudios que tenemos. Ya también les había comentado que en el canal, en mi canal en YouTube, ahí estoy como Israel Matamoros Montiel. Ahí están ya los estudios, ya se están subiendo, creo que ya subimos 8 o 9 estudios. Ahí pueden ver todo del origen, de dónde nacemos, qué identidad tenemos realmente, si nosotros somos israelitas, somos judíos, somos gentiles. Bueno, hay muchos temas ahí que pueden ir analizando si es que no los han visto, y si ya los vieron, pueden volverlos a ver para seguir aprendiendo y recordar eso. Entonces, hay que tener una mentalidad hebrea. Si tenemos una mentalidad griega, una mentalidad helénica, no vamos a avanzar, no avanzamos muchas veces en los estudios. Bueno, oraban 3 veces al día. Vamos a ver si nosotros debemos de orar 3 veces, porque eso no es un mandamiento. En Daniel 6:10, ¿qué dice? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. O sea, lo solía hacer, o sea, ya era una costumbre de él. O sea, ellos ya tenían la costumbre como judíos orar 3 veces al día. En el judaísmo se cree que Abraham, nuestro padre Abraham, él estableció la oración de la mañana, Isaac la de la tarde y la de la noche, Jacob. Acuérdense, les había mencionado una ocasión que ellos tienen la Torah oral, lo que es los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la Torah. Ya de Génesis a Malaquías es el Tanaj, lo que se conoce en el mundo cristiano como el Antiguo Testamento. Entonces, ellos, los judíos tienen la Torah oral, que era la que se transmitía de generaciones a generaciones, y ellos lo transmitían, y ahora ya sacaron, después de muchos años, sacaron lo que es el Talmud, la Mishnah, que son comentarios. Unos son comentarios de los comentarios de los comentarios,
Y eso era lo que no le gustaba a Yeshua, que hubiera tantas ordenanzas de un mandamiento. Son 613 mandamientos, pero de un mandamiento pueden sacar mucho más mandamientos. Y eso era lo que Yeshua les acusaba a los doctores de la ley. Y eso era lo que les decía que no. Dice, porque son cargas duras que la gente no puede llevar y ni ustedes mismos con un dedo siquiera los quieren mover. Entonces, eso era lo que él les recriminaba. Entonces, ellos tenían la Torah oral. Entonces, ellos creen que Abraham fue el que estableció la primera oración, o sea, la oración de la mañana, de mediodía Isaac, y la de la tarde Jacob o Israel. Entonces, bueno, no lo sabemos, pero vamos a ver si nosotros tenemos que orar 3 veces al día. Pedro subió a la azotea a orar. Ya no estaba aquí el Mesías ya había ascendido, ya no estaba en la tierra, ya había ascendido. Y vemos en Hechos 10:9 cómo él ocupaba una de estas horas. Y vamos a buscar también Hechos 3:1, que también los discípulos, incluyendo Pedro, también iba ahí, Pedro y Juan, subían a orar. Y al templo, porque muchos dicen o quieren cortar la relación de ellos como judíos con todo lo que hacían y los primeros seguidores del Mesías, y ellos como que quisieron separar. Toda la Biblia, nuestras traducciones, habla así como que de separar. Y acuérdense que Yeshua decía, dicen que de repente llegaba Yeshua a la sinagoga de ellos, o sea, como si Jesús fuera muy aparte, como que si no tuviera nada que ver con la enseñanza de ellos. Él traía su propia enseñanza. ¿Por qué? Porque él traía la enseñanza directa del Padre, lo que quería que aprendiéramos nosotros. Pero dentro de eso ya se tenía establecido la Torah, y esa, acuérdense que nunca ha cambiado. Pedro subió a orar. ¿Qué hora subió? Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ok, entonces ahí subió Pedro a la azotea. Dice que subió Pedro a la azotea. Ya después Dios le dio una visión. Acuérdense de los animales inmundos, que por eso muchos dicen que ya se puede comer de todo, porque Dios le dijo mata y come, ¿no? Y ya explicamos que no le está diciendo eso, mata y come, se está refiriendo a los animales inmundos, se está refiriendo a personas. Pero bueno, dice que subió a la hora sexta. Entonces, si es la hora sexta, si nosotros sacamos cuentas, la hora primera es las 6 de la mañana. Si sacamos cuentas, entonces era mediodía. Es la oración de Minja, la oración del mediodía. Entonces, sí seguían con ideas de el judaísmo. Ya no eran religiosos, ya se habían quitado todo lo religioso, pero ellos seguían orando. Y luego dice que también subieron al templo. Fíjense, al templo. No dice que estaban en casas. Por supuesto dice que también se reunieron en casas, ¿no? También ya lo leímos, reunidos en casas. Los primeros se reunían en casas. Pero dice que subieron al templo a la oración, a la hora novena, las 3 de la tarde. Saquen cuentas, primero las 6 de la mañana, para las 3 de la tarde era la hora 9, la hora novena. Entonces ahí es la oración de Arvit, la última oración del día. Bueno, ¿cómo se ora? ¿Cómo podemos orar? Los judíos oran de pie y de rodillas. No porque sean judíos, sino porque es bíblicamente así lo hacían. Fíjense, Mateo 6:5. Busquen Mateo 6:5 y Hechos 21:5.
6, 5. A ver, la primera cita la leen de este lado y la segunda cita siempre de aquel lado. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, aquí el punto nada más estamos comprobando de que oraban, no la forma como oraban, porque ahí Yeshua definitivamente los está acusando, le está diciendo, ¿saben qué no sirve su oración? Definitivamente no sirve su oración, porque ellos lo que querían era ser vistos. Acuérdense que siempre ellos quisieron llamar la atención y siempre fueron, ellos mismos querían ser lo primero en todo, y por eso Yeshua siempre les dijo hipócritas. Entonces ese no es el punto es que así oraban, y no es malo tampoco orar. Si está usted en una congregación y usted se pone ahí enfrente a orar, porque el pastor le dice, vamos a orar, vamos a estar en un tiempo de oración, y se pone a orar, no es malo, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que lo tenemos con sinceridad de corazón, lo tenemos que hacer para adorar a Dios, para buscar a Dios, para tener esa comunión con Dios, pero no para llamar la atención de los demás o para que yo sea el principal o seamos los principales en ese momento. ¿Qué dice? ¿Qué dice Hechos? Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Puestos de rodillas, oraron, ¿sí? Y hay más ejemplos de oración de esta manera. Cuando nosotros nos hincamos, nos estamos humillando delante del Rey, reconociendo que Él es soberano, que Él es mucho más alto que nosotros y que nosotros somos polvo. Cuando nosotros nos hincamos, nosotros reverenciamos a Dios, nosotros demostramos que somos humildes delante de Dios. Entonces yo les sugiero este estudio, esta enseñanza del día de hoy, es para que vayamos aprendiendo cómo debemos de orar, por qué peticiones tenemos que orar o podemos orar. Por todo podemos orar, por todo. Entonces váyanse quedando con estos consejos: orar, postrarme, humillarme, hincarme hasta el suelo, buscar el rostro de Dios. Fíjense que los musulmanes que hay millones y que están creciendo enormemente, porque también es bíblico, o sea, están creciendo enormemente. Ellos alaban a Dios, ellos tienen el islamismo, uno lo llevan al extremo porque matan, pero ellos también oran mucho, y ellos lo que tienen es eso. Aunque no es el verdadero Dios, aunque es un demonio, porque eso se le conoce como potestades, una deidad que no es que no es Dios, que es fuera de Dios. Entonces no tiene nada que ver con el Salvador del mundo. Alá no es el verdadero Dios, pero ellos sí hacen esto. Ellos se hincan hasta el suelo. Nosotros, al Rey de Reyes y Señores, al único Dios y al verdadero Dios, pues con mayor razón levantarnos y orar y buscar su rostro, su presencia. Tenemos que orar en todo tiempo. Lucas 18:2, Efesios 6:18, y 1 Tesalonicenses 5:17. Lucas 18:2, ¿qué dice? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Lucas 18:1. También le refirió Yeshua, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orad siempre. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Siempre y en todo tiempo y en todo lugar, y sin dejar de hacerlo,
En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. O sea, no dejar de hacerlo nunca. Nosotros queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Nunca va a escuchar la oración de la gente perversa, de la gente impía. Impía es una persona que transgrede la ley de Dios. Nunca va a escuchar Dios ese tipo de oraciones. Vamos a buscar Proverbios 15:29, perdón. Él escucha a los justos. ¿Qué es una persona justa? Una persona que precisamente hace justicia en todo lo que hace. Busca alabar a Dios, busca servir a Dios. Una persona que alaba a Dios, una persona que guarda los mandamientos de Dios. Si usted guarda los mandamientos de Dios, no peca. Si usted no está pecando, usted no es un transgresor de la ley, usted es una persona que alaba a Dios, una persona que sirve a Dios, una persona que respeta a Dios, que obedece sus mandamientos, y Dios va a escuchar su oración. ¿Qué dice Proverbios? Proverbios 15:29. Yahweh está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Sí? No escucha a los impíos. Impíos son los perversos, son malos, gente que hace maldad. Entonces por eso nosotros debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón guardó los mandamientos. Y repito lo que les he dicho en varias de los estudios. No guardamos los mandamientos para ser salvos. Pero Timoteo le dijo a Pablo le dijo a Timoteo, tú has escudriñado, tú has estudiado las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces nosotros debemos de buscar en la Torah, no hay más, son instrucciones, no es ley, porque ya vimos también ese estudio, ley se oye muy duro y nosotros no guardamos ninguna ley, guardamos las instrucciones que Dios le dio al hombre. Y lo único que ha pasado de la ley es los sacrificios, porque Yeshua fue el sacrificio perfecto. Entonces, nosotros debemos de guardar las instrucciones que nos hacen sabios para la salvación. Hay que hacer la oración con insistencia, con intensidad. 1 Tesalonicenses 3:10. Yo aquí lo tengo. 1 Tesalonicenses 3:10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Con insistencia. O sea, no voy a orar y voy a decir, no, es que Dios ya no me concedió esto. No, es que no me oye. No. Ahorita vamos a ver por qué muchas de las veces Dios no escucha nuestras oraciones. O las escucha, pero no nos responde. ¿Por qué? Vamos a verlo ahorita. Y por qué en otras ocasiones sí nos responde. Dice que debemos de insistir, pero en la última parte dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea que si nosotros estamos orando, ¿qué es lo que va a suceder? Al insistir puede ser que llegue nuestra respuesta. Y también aumenta nuestra fe. Estar insistiendo y hacerlo con intensidad nos va a aumentar la fe. Fíjense que es muy importante estar orando para aumentar la fe. Y también acuérdense que la fe viene por el oír la palabra, Fíjense cómo todo está ligado. Hay que confesar nuestras faltas, nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 y Proverbios 28:13. Primera de Juan 1:9 y Proverbios 28:13. ¿Qué dice? Primera de
Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense, hay que confesar nuestras faltas delante de Dios. En el cristianismo se cree que Jesús, cuando murió, Él se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, y por eso tendemos muchas de las veces que pecamos deliberadamente. Porque decimos, no, es que ya Jesús pagó por mí, yo no hay problema, yo cometí el error, voy y oro y ya Jesús se llevó mis pecados en la cruz, todos los de antes, los de hoy cuando conozco y los de después. En parte esto es verdad. Pero si nosotros tenemos una mentalidad en la cual yo digo, no importa, Jesús va a quitar mi pecado, se nos hace más fácil pecar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que como tenemos esa idea y no estudiamos la Torah, que son las instrucciones, muchos cristianos tienen esto. Se toman su copita, dicen malas palabras, mienten, defraudan, ya vimos también que defraudan. Apenas ahí donde yo trabajo llegó tengo una vecina donde yo vendo, yo soy comerciante, creo que ya les había comentado, y tengo una vecina y llevó a arreglar su camioneta, y uno que fue pastor mío, fue pastor de zona, no el pastor general, sino un pastor de zona, y él me comentó, o salió el comentario ante él y yo, que la vecina había mandado a arreglar su camioneta, y él me dijo, se me hace raro, porque ya van 2-3 veces que la mujer va y le dice que qué pasó con su camioneta. El mecánico se metió a algo de transmisión automática de la camioneta, y no todos los mecánicos arreglan transmisiones automáticas o cajas. Arreglan todo lo demás, pero no, ustedes van a ver talleres que son especialistas en esta área de los carros. Y entonces dice que la señora le preguntó, porque yo hablé con ella y le pregunté, le digo, oiga, ¿y sí le preguntó que si él sabía de cajas? No, sí, me dijo que sí. Y ya cuando yo estaba platicando con el que era mi pastor, porque pase, luego platicamos, él me dice, se me hace raro, porque es buen mecánico, es el que está aquí adelantito y no sé qué. Me dice, y es cristiano. Ya le había dicho a ella, o ya le había dicho, es que ya no es lo que yo le arreglé, es esto otro. Y ya no, y entonces la mujer, cuando yo platiqué con ella, me dice, es que ya le di tanto dinero, ya le estuve dando, ya esto, ya. Entonces, o una de dos, o le está engañando, le está mintiendo, le está defraudando, o definitivamente puede ser también, ¿no? O sea, no podemos decir a ciencia cierta, si es esto, una falla puede llevar a otra falla, ¿no? No siempre. Pero lo que voy es que sí sucede mucho este tipo de cosas que llegan a suceder. Que llega a haber mentiras, engaño y todo eso dentro del cristianismo. Entonces, cuando nosotros tenemos la Torah presente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque muchos dicen, no, lo que dijo a Joel, es que voy a ponerle la ley en su mente y en su corazón, y entonces por eso ellos dicen, no, pues ya automáticamente no es cierto. Por eso hay que hacer discípulos para enseñarles. Por eso Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos y les enseñen que guarden todas estas cosas. No nada más eso, tienen que guardar todas las cosas, todos los mandamientos, y nosotros al estarlos repasando, al estarlos estudiando, se nos va a quedar en la mente y vamos a decir no, porque yo sé que esto no lo debo de hacer, y esto no lo debo de hacer porque quebranta la ley de Dios, y al quebrantar la ley de Dios también
puede ser que nuestras oraciones nos sean estorbadas para que lleguen a la presencia de Dios. No se engañe. Si usted dice groserías, si usted fuma, si usted toma, si usted se va a los bailes, si usted peca, si usted fornica, si usted adultera, si usted miente, si usted hace traición, si usted roba con su pesa falsa, si usted comete daño a alguna propiedad de su vecino y no repara el daño, si usted es un maltratador, si usted es un violador, si usted se echa con varones, si son afeminados, todo lo que vimos la semana pasada y cosas semejantes a esta transgresión de la Torah. Olvídese. Si usted dice, es que yo soy cristiano, mire, yo hace muchos años tenía una tienda de ropa en el centro de la ciudad de Cuautla, Morelos. Yo tenía mi música, tenía escuchando a uno que es un cantante que se llama Fernand Monroy, es un guatemalteco, muchos a lo mejor no lo conocen. Y entra una muchacha y me dice, ¿es Marcos Witt? Y le dije yo, no, se llama Fernand Monroy. Y le pregunté, ¿tú eres cristiana? Y me dice, sí. Mire, porque le pregunté, porque sabía o porque me mencionó Marcos Witt. Si no, yo no me daba cuenta. Una faldita arriba, un escote tremendo, porque yo vendía ropa de dama. Entonces, nosotros deshonramos a Dios en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vestirnos. En todo podemos ofender a Dios. Debemos de tener cuidado. No creamos que por ir al templo, nada más ir los domingos, ya nosotros estamos cumpliendo. Incluso hasta si creemos que oramos o leemos la Biblia, pero estamos quebrantando otros mandamientos, no. Cuando nosotros dice que confesamos nuestros pecados y nos apartamos, debemos de confesarlos más bien y apartarnos. ¿Qué es esto? Que a lo mejor yo estoy en el camino de Dios y yo estoy guardando los mandamientos de Dios y yo me esfuerzo todos los días y oro y ayuno y leo la Biblia y me porto bien con el prójimo y todo. Pero si por alguna razón yo me molesto, un ejemplo, yo me molesto con alguien y le grito y yo me tengo que arrepentir, confesar ese pecado y apartarme. O sea, no volverlo a cometer. Pero si yo lo hago ahorita y luego lo vuelvo a hacer, yo estoy desobedeciendo. Acuérdense que también la ira es un pecado y debemos de quitarlo. Yo estoy trabajando, tengo un carácter, templanza que también es un poquito difícil. Pero si ustedes supieran que Dios está tratando conmigo en ciertas áreas de mi vida, pero eso es lo que quiere, que vayamos de camino a la perfección. Nadie es perfecto y no vamos a alcanzar la perfección, aunque la Biblia nos dice que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y que también vamos a la perfección. Nunca vamos a alcanzar la perfección. El único que es perfecto es nuestro Elohim. Pero somos perfectibles. ¿Qué quiere decir? Que día a día yo voy a ir caminando, día a día yo voy a ir avanzando. Si yo tengo algo que cometía mal, yo lo voy a erradicar, pero también lo tengo que poner con mi esfuerzo. Dios me va a ayudar, porque muchas veces dicen, es que no cambio, no puedo. Yo oro para que Dios me cambie. No, no es magia. Yo tengo que poner de mi parte. Si yo antes era cleptómano, se me pegaba algo que estaba mal acomodado donde quiera que yo fuera, que no era mío, yo me tengo que esforzar y en el nombre de Yeshua, si yo veo que está algo mal acomodado y tengo la tentación de agarrarlo, lo dejo. Y así es un consejo que les doy. En el nombre de Yeshua, así diga nada más eso, no lo voy a tomar. El pecado que usted practica o que practicaba, dígalo y poco a poco se le va a quitar esa mala costumbre. Y el diablo dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, de ustedes. Entonces el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Bueno, con acción de gracias, Filipenses 4, 6 y 7.
Con acción de gracias, todo el tiempo tengo que estar agradecido con Dios. Yo voy lo primero que voy a orar a Dios es darle gracias porque ha permitido que abra mis ojos. Los judíos tienen una oración que está bonita. Muchos no estarán de acuerdo conmigo porque van a decir, no, es que los judíos rezan, no oran, porque sí, rezar es repetir. Pero ellos, todas sus oraciones, todas sus bendiciones las empiezan, bendito eres tú, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Rey nuestro, soberano del universo. Todas sus oraciones, todas sus bendiciones las inician así. Y ya luego dicen, bendito eres tú, Señor, Rey nuestro, soberano del universo, que me has devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu fidelidad. Fíjense, le agradecen porque Dios ha permitido que abran sus ojos. Tú a lo mejor no quieres decirlo así en hebreo, no importa, no pasa nada. O con esa frase. Pero sí puedes decirle, gracias bendito Padre, porque me has permitido amanecer y despertar con bien. Gracias, Señor. Y empiezas a agradecer, y empiezas tu oración, y empiezas a agradecer acciones de gracias todo el tiempo. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque me permitiste dormir en una cama, porque tengo un techo donde con qué cubrirme, porque tengo mi familia, porque tengo a mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres, lo que tú tengas. Agradecerle a Dios, o aún lo que no tengas, porque si tú lo haces, Él ve que tú eres agradecido, aún hasta por la enfermedad que tienes, y Él te va a bendecir, y puede ser que conteste tu oración. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Así es, con acción de gracias. Todo el tiempo hay que estar agradecidos. Gracias, Señor, porque comí hoy. Gracias porque hoy me diste frijoles. Nada más. Bueno, si hoy me diste tortillas, gracias. Si hoy me diste un filete, gracias. Si no tengo para comer, Señor, aprovecho y me pongo a ayunar para darte la honra a ti. Pero no es así. Dios es muy bueno con nosotros. Nosotros debemos tener confianza, con seguridad de que somos hijos. Fíjense, usted no le puede pedir a nadie que no sea su papá o el que esté responsable de usted. Usted no puede decirle, o yo puedo ir con la vecina y decirle, ¿sabe qué? Buenas tardes, vengo a que me dé un plato de frijoles o que me dé de comer. O ¿sabe qué? Me hace falta zapatos. Tengo tenis. Necesito tenis. Entonces, hay que meternos a la cabecita la mentalidad de hijos. Pero para tener la mentalidad de hijos también tengo que obedecer las reglas de mi padre. ¿Sí? Yo les explicaba una vez, aquí están los judíos y aquí estamos nosotros, casa de Israel o de Efraín, los de origen gentil. Y ya también les mencioné que a lo mejor tenemos un poquito de gotitas de sangre a lo mejor de las tribus esparcidas en el mundo, no lo sabemos. Pero aquí está Judá, él es hijo de Dios y entonces Judá cumple los mandamientos y las ordenanzas de Dios, y nosotros ahora, al ser injertados en el olivo natural, también nosotros tenemos ahora ya todo, tenemos los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, todo ya lo tenemos porque hemos sido injertados, y de los dos pueblos hizo uno solo. No hay muchos pueblos, o no hay dos, no hay Israel y el Israel espiritual, no hay los judíos y la iglesia, no. Dios nos hizo a todos uno solo. Yo les puse un ejemplo. Si usted hay un padre y ese padre tiene a su hijo y adopta a otro hijo, ese padre ya tiene reglas, o esos padres ya tienen reglas en esa casa. Este hijo tiene que sujetarse a estas reglas. Lo adopta y tiene que sujetarse. Si ese no se sujeta a las reglas de ese hogar, de esos padres,
Va a llegar el momento que lo pueden rechazar y van a decir, ¿sabes qué? No. Y lo regresan al orfanatorio porque dicen, ¿sabes qué? No me obedece, no esto, no aquello, y no cumple. Él tiene que ganarse ese lugar como hijo. ¿Por qué? Porque el padre lo va a amar. Si él tomó la decisión de ir a adoptar, personas que yo sé que adoptan a hijos, es porque en su corazón tienen ese anhelo de adoptar o de bendecir a otro niño o una niña. Pero aquí está su hijo y él no lo va a desechar. Pero los dos, tanto el original como el adoptivo, tienen que sujetarse a los mandamientos. Cuando ya empieza a haber confianza, y ahora sí, el hijo adoptivo, si a lo mejor llega un poquito grandecito, cuando empiece con confianza, al ver que su padre adoptivo lo trata bien, él con confianza va y le va a decir, necesito zapatos, necesito esto. Se empieza a meter con una mentalidad de hijo y a lo mejor ya hay más confianza y le empieza a decir el padre, no me digas por mi nombre, dime papá, dime mamá. Y se ha dado muchos casos que así se tratan, que se aman, que aman tanto al niño que adoptaron, a la niña que adoptaron, y esos niños también aman mucho a esos papás. ¿Por qué? Pues lo aceptaron, imagínense, les dieron un hogar, les dieron una familia, les dieron un techo, ropa y todo. Así pasa con nosotros. Hay que empezarnos a meter la mentalidad de hijos. Pero para que yo pueda pedirle, yo tengo que obedecerle también. O sea, no voy a ser yo adoptado, voy a desobedecerlo, no le voy a estar, y todavía cínicamente voy a decirle, ¿sabes qué? Cómprame esto, cómprame aquello. No, nos tenemos que ganar ese lugar. Hay que cambiarnos a la mentalidad de hijos. Mateo 6:9. Yo leo Mateo 6:9 y búsquenme el 7:11 y Marcos 11:24. Mateo 7:11 y Marcos 11:24. Y mientras yo busco 6:9 de Mateo. Seis, 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero fíjense, Yeshua aquí está enseñando un tipo de oración y dice, oraréis así, Padre nuestro, Padre mío, yo estoy haciéndome propiedad de Él. ¿Sí? O yo estoy haciéndome propiedad de Él y estoy haciendo propiedad para mí, a mi Dios. Y yo le estoy diciendo, Padre, Padre. O sea, yo ya tengo que meterme que soy su hijo. Al ser su hijo y yo le pido, Él me va a dar. ¿Qué dice 7:11? Pues vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Dará buenas cosas. Fíjense que dará buenas cosas. No, pero fíjense lo que dice ahí. Dice, si ustedes siendo malos saben darle buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre, su Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Pero fíjense que dice buenas cosas, les dará buenas cosas a los que le pidan. No dice las buenas cosas que tú crees. Aquí nos metiendo un poquito en esto, en las cosas buenas que tú crees que son buenas para ti. Porque a lo mejor tú dices, Señor, dame esto. Un ejemplo, yo quiero este carro, yo quiero este coche, o yo quiero este trabajo. Dice, Él les dará cosas buenas. Sí está diciendo que les dará cosas buenas, pero no le está diciendo lo que tú exactamente le pidas, porque no siempre va a ser así. Ahorita vamos a ver esto más adelante. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que creyeres, bueno, os vendrá. Pero hay que tener mentalidad de hijos. Llévense esto, mentalidad de hijos. Yo ya no soy
Ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembro de la familia de Elohim. Ya somos hijos. Vamos a pedir sin dudar y lo recibiremos. Santiago 1, 6, 7. Sin dudar, no debemos de dudar que nos lo va a dar. Ahorita vamos a analizar esto. Si vamos a obtener todo lo que pidamos. Vamos a ver esto, porque no siempre se nos sabe dar o nos va a dar cosas buenas, pero esto es lo que nos va a convenir. Así es que si tú estás pidiendo algo y a lo mejor no te lo da, es porque Dios cree o Él sabe que no te va a convenir que te dé esto. Entonces por eso muchas veces no hay esta respuesta. Sin dudar y recibiremos. Santiago 1, 6, 7, ¿qué dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Elohim. Ajá, y hay que tener, dice que como las ondas del mar, ¿no? El aire hace las olas, pum, crecen y pum, de repente bajan y ya desaparecen. Entonces no hay que hacer eso. Yo voy a pedir con fe, que también sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también tengo que tener en mente que cuando yo oro, yo voy a recibir de Dios lo que Dios considera bueno para mí. Ya lo mencionamos y lo vuelvo a repetir. Lo que Dios considera que es bueno para mí. Y tiene que estar ligado nuestro pensamiento con lo que también Dios quiere, ¿eh? O sea, por eso hay veces que se dan las cosas y hay veces que no. Si usted viene, el hijo adoptivo o el hijo natural, cualquiera de los dos, llega con el padre y le dice, Señor o papá, necesito que me compres una moto. Vas a decir, ¿qué te pasa? O sea, yo no te voy a comprar algo para que te vayas y te vaya a suceder un accidente o te vayas a matar o te vayas a accidentar. No, así pasa con Dios. Hay veces que nosotros le decimos, Señor, yo quiero esto y Dios parece que no nos responde, ¿no? Porque no encontramos la respuesta y llevamos mucho tiempo orando. Tú sigue pidiendo con fe como si te lo fuera a dar. Pero si a Dios no le parece o no le place darte eso que tú le estás pidiendo, es porque tal vez no sea lo adecuado para ti. ¿Por qué? Porque ha sucedido que ha habido ocasiones que hay personas que reciben un milagro y se apartan. O Dios les da un trabajo y por el trabajo ya no tienen tiempo para servirle. Entonces muchas de las veces no se los da. O muchas veces no tienen riquezas, porque muchas de las veces, Señor, yo quiero esto, yo quiero más dinero y bendíceme y esto. No, porque Dios sabe que si te da riquezas, probablemente te apartes y Dios te va a dar conforme a lo que tú puedas administrar. Por eso muchas veces no te dan, muchas veces incluso cuando están enfermos no les da, porque dicen, va a recibir su milagro y se va a apartar de mí. Mejor prefiero tenerlo así, porque yo sé que así Él me va a seguir buscando. Pablo le dice a Timoteo, toma un poquito de vino a causa de tus enfermedades estomacales. Parece que estaba enfermo del estómago, Timoteo. Entonces le dice, o sea, lo mantenía enfermo, o no lo mantenía enfermo, más bien no le daba la sanidad, porque ustedes creen que Pablo, que dice, pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿No se lo dijo también a Timoteo? Y busquen a los ancianos de la congregación y oren por el enfermo y la oración con fe va a sanar al enfermo. ¿Creen que no oraron por Timoteo? Claro, pero Dios muchas de las veces no nos responde porque sabe que así es como vamos a seguirle a Él o vamos a seguir buscándole a Él. Para ser limpios y no tener estorbo. Primera de Pedro 3:7, ¿qué dice?
Primera de Pedro 3:7. Perdón. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí dice que debes de tratar bien a la esposa o al esposo, pero es un principio, entonces no nada más es al esposo o a la esposa. Dice que para que no sean estorbadas nuestras oraciones. Entonces, para que no sean estorbadas nuestras oraciones, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cuidar a las personas, cuidar a nuestro prójimo. Y debemos de empezar por la familia. Entonces, al yo orar, al yo bendecir, al yo cuidar, no va a haber ningún estorbo para que lleguen esas oraciones. También 1 Timoteo 2:8, ¿qué dice? Hay que orar para que no haya estorbo. Seguimos en eso, y también para que cuando está uno afligido. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Ajá, entonces eso es lo que debemos de hacer. Sin ira y sin contienda. Entonces, para que nada nos estorbe, ni ira ni contienda, y tratando bien a las personas para que no sean estorbadas nuestras oraciones. Por eso muchas veces no obtenemos respuestas. Se los digo por experiencia propia. No les voy a decir todo lo de mi vida, pero sí les puedo decir eso, que hace mucho tiempo eso es lo que sucedía conmigo. Hasta que tú no tienes un encuentro con Dios, empiezas a comprender muchas cosas, y es cuando Dios te empieza a responder. Durante muchísimo tiempo, hace rato que teníamos el estudio aquí en la casa, en familia, yo les decía, hace mucho tiempo problemas económicos fuertes, y muchas de las veces oramos y decimos, queremos salir de la miseria, queremos salir de esto, de la pobreza, y problemas económicos y problemas de este tipo. Pero es lo que sucede. Cuando hay un problema de economía, de miseria, de pobreza, de todo eso, ahí no estoy diciendo que es porque Dios lo quiera mantener ahí. Ahí sí hay un problema espiritual dentro del hogar, y hay que analizar bien ese punto. Cuando yo digo que no te da Dios más cosas, es porque cree que no te va a convenir. Pero por decir ahorita, yo en mi caso yo no vivo en miseria, no vivo en pobreza. Antes sí, entonces sí había un problema espiritual. Ahorita no hay riqueza así grande, pero vivimos bien porque Dios sabe nuestra necesidad y sabe hasta qué punto nos debe de dar. Y si tú eres un hijo que empiezas a administrar y que empiezas a tener una buena administración y eres un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado, un mayordomo es un administrador, Dios te puede ir dando más, te puede capacitar. Es como por decir, si tu hijo le enseñas a manejar y cuando le empiezas a enseñar a manejar, pues vas con él, ¿no? Obviamente vas a un lado. Entonces de repente dice, ay papá, déjame, yo voy en el carro a tal lugar aquí que está cerquita, 2, 3 calles. Tú lo dejas que se vaya en el carro y le dices, bueno, le voy a dar la oportunidad. Y él va y regresa bien y no pasa nada. Pero si de repente te enteras, oye, a tu hijo lo vimos ayer en el carro, iba de aquel lado, iba a toda velocidad, ¿cómo está eso? ¿Ustedes creen que yo le voy a seguir dando la oportunidad? Pues no, hasta que yo vea que es irresponsable, ya lo voy a dejar solo. Si no lo veo responsable, que está administrando bien de la confianza que yo le estoy dando, pues no lo voy a permitir. Así es con Dios. Cuando nosotros empezamos a administrar lo que nos está dando y en ese momento Él ve que administramos bien, Él nos va a seguir dando más. Y muchas de las veces no nos da más porque Él considera que no vamos a ser capaces de poder administrar lo que nos ha dado. También debemos de orar cuando estamos afligidos
5:13 de Santiago. Y vamos buscando primera de Juan 5:14 y 15. Cuando estamos afligidos, ¿ya lo tenemos? Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Estás afligido? Haz oración, híncate, pídele perdón a Dios, adora a Dios y Él te va a quitar esa aflicción. Conforme a su voluntad, debemos orar conforme a su voluntad, lo que les decía hace rato. Primera de Juan 5:14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero fíjense, dice conforme a su voluntad. O sea, debe de haber una congruencia en lo que yo le estoy pidiendo a Dios con lo que Él también considera que es correcto para nosotros. Yo no le voy a decir, Señor, como las enseñanzas ahorita que vemos nosotros de esas de la prosperidad, que agarran y dicen, haz un pacto y dar tantos miles de dólares o de pesos y vas a recibir tu milagro. Y pues la gente se deja guiar por este tipo de falsas enseñanzas y van y dan, hasta se endeudan. Apenas vi un caso en internet que en Perú, me parece, el congregante les pidió cientos de dólares porque iban a comprar un estadio para hacer para comprar ese estadio para hacerlo templo. Y bueno, el chiste es que nunca vieron resultados y nunca vieron que se hicieron del estadio, aunque lo seguían ocupando. Pero eso sí, dicen que el pastor, buenos carros, los hijos en carros lujosos, los hijos bien vestidos y todo. Entonces, ese es el engaño. Entonces, no hay una congruencia. Si yo agarro y digo, Señor, yo voy avanzando poco a poquito en mi trabajo. Señor, yo te pido que me ayudes. Quiero un coche para poder ir a la congregación. Bueno, ahorita estamos en pandemia. A lo mejor ahorita no. Pero en el momento que podíamos, a lo mejor así lo decíamos. Señor, dame para un carro. Y que sea para tu servicio. Y tú sabes, a mí me sucedió y Dios me dio un carro. Después me lo quitó, pero también volvemos a lo mismo, porque no estamos luego conforme a su voluntad. Cuidado porque también no lo quita, Dios, yo le dije, Señor, dame un carro. Necesito un carro. Y el carro que yo le pedí era un carro sencillo, porque no le pedí. Yo tengo que también ser conforme a su voluntad. Por eso debe de haber congruencia con lo que yo pido, con lo que Dios. Y yo le dije, Señor, dame un carro. Y al poco tiempo me dio el carro. Entonces, por ser un mal administrador de Dios, me fue quitado. Y Dios poco a poco, cuando tú te humillas y le empiezas otra vez a buscar, Dios empieza a hablarte y empieza a responder. Bueno, debemos de orar con perdón en nuestro corazón. Marcos 11, 25, 26. Con perdón. Marcos 11, 25, 26. Y vamos buscando Hechos 1, 14. ¿Ya lo tenemos? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjense, muy importante. Debemos de perdonar, porque muchas veces, ay, es que esta mujer o esta persona o mi familiar me hizo esto, y traen en su corazón de que no lo perdono, es que me hizo muy feo. Y no lo perdono, pues te estás engañando, porque también de igual manera
Dios no te escuche. Si quieres que Dios te perdone, tú también debes de perdonar. Si quieres que Dios te escuche, debes de aprender a perdonar para ser perdonado. Hay que hacerlo con persistencia, siempre. Hechos 1:14 y vamos buscando, yo voy a leer Romanos 2:12 y vamos buscando Colosenses 4:2. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Fíjense, persistían en la oración. Romanos 2:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constancia en la oración, persistencia, constancia, o sea, todo el tiempo. Yo no me voy a levantar ahora a orar y ya mañana no me levanto o ya no oro. Tiene que ser todos los días. Tiene que ver con la disciplina también. Pongo mi despertador, órale, me levanto. Y no tengo que decir, ahora me quedo dormido otro ratito. No, me levanto, me cuesta trabajo, pero Dios va a ver tu esfuerzo y te va a premiar. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. ¿Sí? Hay que continuar todo el tiempo orando, todo el tiempo. Y luego se hace una costumbre, pero más que una costumbre, el amor que empiezas a sentir por Dios, la pasión que empiezas a sentir por Dios para buscar su presencia. Entonces se hace una costumbre, un hábito, pero un hábito bueno, porque estás buscando la presencia de Dios. Les va a gustar a muchos, porque dicen, no, este no lo perdono, a este no, porque me hizo esto, lo otro. Vamos a orar por los enemigos, Mateo 5, 44, 45. Por los gobernantes también, 1 Timoteo 2, 1 y 2. Por los enemigos, Mateo 5, 44, 45b. Y por los gobernantes, 1 Timoteo 2, 1 y 2. Mateo 5, 44, 45b. Perdónenme porque ahora los espadachines andan muy lentos ahora. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y fíjense lo importante que dice el 45, al inicio del versículo 45. Para que sean hijos. Importante. Si tú tienes a alguien por ahí que te cae gordo, no te está considerando como hijo. Es importante. Si tú dices, este me cae gordo en la congregación, y cuando ves al hermanito y le das la vuelta y todo eso, dice que no eres hijo. Tienes que amar a los que te ultrajan y a los que te persiguen. Tienes que orar, tienes que bendecirlos. Yeshua ya le dio otro significado a la Torah, ¿no? Aunque también la Torah dice que debes de amar a tu prójimo, ¿eh? No nada más viene en el Nuevo Testamento. Ahorita no recuerdo la cita, pero también viene en la Torah que debemos de amar, porque vemos que Yeshua dice, un nuevo mandamiento les doy, que amen a su prójimo. Y bueno, estaba también en la Torah, está en la Torah también. Hay que orar por los gobernantes, 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, aquí le dice Pablo a Timoteo que debemos de orar por todos nuestros gobernantes. No importa si son comunistas, si son socialistas, si son capitalistas, no importa qué tipo de gobierno sea, si es un gobierno fraudulento, dice que debemos de orar por las autoridades. Entonces a nosotros no nos importa eso, nosotros debemos de orar porque es un mandamiento que Dios
dio. ¿Por qué Dios decimos que Dios lo dio? Aunque es una instrucción que está dando Pablo. Porque Pablo era rabino, porque Pablo conocía de la Torá, porque Pablo era un discípulo, porque Pablo era un apóstol y porque Pablo tenía la voz de autoridad de parte de Dios para poder dar instrucciones. Y él nos está diciendo que debemos orar por las autoridades. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, a orar por ellas. Vamos a orar unos por otros y vamos a orar por los enfermos. Santiago 5:16 y Santiago 5:14. Unos por otros. Confesaos vuestras ofensas unos y otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Siguiente versículo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. No, nada más Santiago 5:16 y Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ajá, unos por otros debemos de orar y también debemos de orar por los. Vamos a orar también para que se establezca el reino de Dios. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, que se establezca todo lo que Dios quiere que se establezca en el ser humano como nosotros. El amarle, el bendecirle, el que la gente se acerque a Él. Todo esto, que venga el reino de Dios aquí en la tierra, en nuestras vidas. También orar en el Espíritu. Judas 20. Judas nada más tiene un solo capítulo, entonces Judas 20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Muchas veces estás orando, ya no sientes, te pierdes y empiezas a adorar a Dios, empiezas a llorar. Hay veces que hasta guardar silencio es importante, porque empiezas a escuchar la voz de Dios, empiezas a sentir la voz, no te salen palabras, empiezas a orar. Es importante en el Espíritu. Hay que tener cuidado y estar atentos y siempre alertas, porque también el enemigo se opone. Daniel 10, 12, 13, Efesios 6, 10 al 18. En Efesios 6, 10 al 18, anótenlo en sus casitas, pero nada más vamos a leer nosotros el versículo 18. Y Daniel 10, 12, 13... que hay oposición, que el enemigo se va a oponer, hay que tener cuidado. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Se opuso al rey. Entonces hay oposición. Siempre el enemigo va a tratar de oponerse para que se hagan las cosas. Por eso siempre que hacemos algo, debemos de orar. Siempre que hacemos algo, debemos de orar. Si salimos a algún lado, debemos de orar, porque el enemigo es astuto y nos puede poner una trampa. Si vamos a salir a la calle o vamos a cierto lugar, debemos de orar. Si vamos a iniciar un negocio, debemos de orar, porque el enemigo va a tratar de desanimarte. Si tienes un proyecto dentro de la congregación, el pastor y los congregantes deben de orar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El enemigo va a tratar de oponer resistencia para que se hagan las cosas para bendecir a Dios. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Sí. Ok. Bueno, ¿por qué? Porque a ver. Y hay ocasiones que Dios responde. Um, hay ocasiones que Dios responde y hay ocasiones que Dios no responde. Moisés fue un hombre que Dios eligió para darle libertad al pueblo de Israel. Vayamos buscando Deuteronomio 3:23. Y un hombre que fue usado por Dios de una manera poderosa. Imagínense que Dios le encomendó que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ante el hombre más poderoso del mundo, en la nación más poderosa del mundo, Dios lo hizo que se metiera. Él tenía miedo porque era tartamudo e incluso le puso trabas, valga la redundancia, le puso trabas a Dios de no querer ir por eso. Pero Dios lo usó en una manera grande, poderosa, con Dios cara a cara, le dio las tablas de la ley, 40 días, 40 noches estuvo ahí en el monte, era un profeta, o sea, una persona importantísima delante de Dios, era un libertador, era un ungido de Dios, era un Mashiach, y no pudo ver la tierra, aunque él se lo pidió. Fíjense lo que dice Deuteronomio 3, 23 al 26. Y oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo: Elohim Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. Fíjense, Dios no le permitió entrar a Moisés a la tierra. ¿Cometió errores? Claro. Uno de esos errores fue que Dios le dijo que tocara la peña para que le pudiera dar agua al pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Que no la tocó, la golpeó. No obedeció. Entonces tuvo errores también. Y de alguna manera eso le valió para que no pudiera ver la tierra. No le contestó. Pero fíjense un pasaje donde sí Dios contesta. Primera de Samuel 1:10. Dice, ella con amargura, está hablando de Ana, oró a Yahweh y lloró abundantemente. El 12 dice, mientras ella, el 11 dice, hizo voto, dice, diciendo, Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dires a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella. Bueno, incluso el sacerdote Elí pensaba que ella estaba borracha, ¿no? Pero no, ella estaba orando y le da la explicación de que no es así. Y dice el 15, y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, no soy una mujer soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, ni que he derramado mi alma sino que he derramado mi alma delante de Yahweh. 19. Y levantándose de mañana adoraron delante de Yahweh y volvieron y fueron a la casa de Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer y Yahweh se acordó de ella. Se llegó un hebraísmo, que quiere decir que tuvo relaciones con ella. 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Yahweh. Una oración. Y así vemos historias de cómo Dios responde y cómo Dios no responde también. El rey Saúl, el primer rey de Israel,
dice que obedeció primero a los hombres, que escuchó la voz de los hombres, y Samuel, precisamente este Samuel del que habla aquí, es era el encargado de ungir a los reyes en ese momento, y ungió al primer rey, y después que regresó de la primera guerra, no hizo caso el rey Saúl, y resulta que Dios lo desechó. Le dijo: te ha desechado Dios para que no seas más rey sobre Israel. Y dice: pero si yo voy y hago sacrificios a tu Dios, porque ni siquiera lo consideraba su Dios, le dice a tu Dios, le dice: Dios te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel, y va a levantar otro mejor que tú, y así se lo dice claramente. Y él dijo: pero yo voy a hacer sacrificios, ve conmigo y hacemos nada. Hay ocasiones que Dios ya no responde, por eso tenemos que tener cuidado. Y hay otros que sí. Cuando Jonás fue a Nínive y les fue a advertir de que se arrepintieran de sus pecados, dice que ayunaron, hasta los animales los pusieron a ayuno, pobres animales. Por los pecados del hombre, hasta los pobres animales también tuvieron que ayunar, no comieron nada, se arrepintieron, pues se pusieron en ceniza, rasgaron sus ropas y oraron y clamaron a Dios, y Dios les respondió. Es muy importante la oración. ¿A quién debemos de orar? Aquí es algo muy importante que muchas veces no hemos entendido. Porque nosotros oramos, luego oramos al Padre, luego oramos a Yeshua, luego oramos al Espíritu Santo. Acuérdense, no son tres dioses, no hay ninguna Trinidad, eso no existe. Eso de la palabra Trinidad surgió del catolicismo en el año 300. En el siglo III surgió esa palabra de Trinidad y la tenemos, y no, tenemos que quitar eso de la mente. Yeshua es el verbo de Dios, o sea, es la palabra hablada de Dios. Vino y se presentó en carne. ¿Por qué? Porque ni modo que nada más iba a escuchar la voz. Eso ya había sucedido antes. La voz de Dios se escuchaba. Entonces se tenía que presentar el verbo de Dios para que pudiera indicar las cosas como son. Yeshua y el Padre son uno. El Espíritu Santo es mismo Dios. No hay tres personalidades, no hay nada de eso. Dios es espíritu. Así lo dice. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, no hay tres. Ya vamos a terminar. Juan 16, 23. Leemos rápido. Juan 14, 3 y 15, 16. Ya vamos a terminar. Perdónenme que se han alargado un poquito los estudios, pero es importante que aprendamos por qué debemos orar. Y todo lo que oremos lo vamos a orar de esta manera. Fíjense lo que dice Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Claro, decimos que Yeshua es Dios, pero hay un orden. El orden es directamente vamos a pedirle al Padre en el nombre de Yeshua. En ninguna parte de la Biblia dice que vamos a pedir a Yeshua. Dice vamos a pedirle al Padre en el nombre de Yeshua, y dice que lo hará. Juan 14, 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. 14, 13. Juan 14, 13. Y todo lo que me pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿A quién? Al Padre es el que debemos de orar. Juan 15, 16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y os he puesto para que vayáis y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Al Padre en mi nombre. Ya aprendimos a quién debemos de orar. No es a Jesús, aunque es Dios o una parte de Dios, no es una tercera persona. ¿Cómo debemos de orar? Jesús nos dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores,
Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, vamos a orar al Padre en el nombre de Yeshua y en lo secreto. Yo me voy a poner en mi cuarto, en un lugar que yo elija en mi casa. Voy a buscar la manera de que sea en secreto, que nadie me vea. Tener una comunión con mi Padre, tener una intimidad con mi Padre. Que Él me escuche, pedirle que Él me escuche, que Él me hable, así como yo estoy intentando comunicarme. Es eso, orar, hablar con Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la presencia del Padre. Bueno, ya aprendimos cómo debemos orar. Entonces, dice Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, es más importante deleitarse, porque como aquí dice, antes de que nosotros le pidamos, nuestro Padre ya sabe de qué tenemos necesidad, ya sabe qué es lo que nos hace falta. No es necesario estarle diciendo, pero ¿por qué lo hacemos? Porque Él quiere que tengamos una relación con Él. Él quiere que sea el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, por eso Él lo maneja así. Él quiere que tengamos esa comunión con Él. Que nosotros le hablemos con confianza, que nosotros nos sintamos parte de Él. Y nosotros busquemos su presencia. Vamos a dar gracias, vamos a terminar. Vamos a bendecir el nombre del Señor, vamos a orar y decirle a Dios que nos enseñe a comprender la oración y que nos enseñe a orar. Abba Kadosh, Padre Santo, en esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, que escuche nuestra oración. Queremos caminar contigo. Queremos conocerte más, Señor. Y para conocerte más necesitamos tener una intimidad, una comunicación contigo. Y tú nos has enseñado el día de hoy por qué cosas debemos pedir, cómo debemos de pedir, Señor, por quién debemos de orar, Padre. Enséñanos, capacítanos, Padre, para tener una comunión contigo, ir conociéndote más, ir aprendiendo más de ti, Señor. Queremos orar a ti, queremos interceder. Intercesiones cuando también, Padre, buscamos, Señor, orar por los demás, cuando tienen una necesidad, cuando tienen una situación difícil. Ayúdanos a ser intercesores. Ayúdanos a doblarnos delante de ti, a orar nuestras rodillas delante de ti, a orar delante de ti en todo tiempo, Señor. En todo momento, en todo lugar, Señor. Tal vez nuestros hermanos los judíos oran 3 veces al día. Pero yo puedo ir en el camino, Señor, a mi trabajo y puedo ir orando, independientemente de lo que yo haya orado cuando me levanté, Señor. Media hora, 1 hora, no sé, Señor. Pero cuando yo voy manejando, cuando voy en el camino, Señor, puedo ir orando, puedo ir buscando tu presencia, puedo ir buscando la manera de comunicarme contigo, Señor. Estando en el trabajo también, Señor, puedo ir orando. Cuando regrese del trabajo, cuando los jóvenes, Señor, van a la escuela, Señor, en el camino pueden ir orando. Cuando estén en su escuela, pueden ir orando. Cuando tienen un examen, Señor, pueden acudir a ti, Señor. Cuando tenemos una situación difícil, podemos ir a ti, Padre. Muchas veces no nos respondes porque tú sabes qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, Padre. Pero por favor, que siempre estemos en tu voluntad. En el nombre de Yeshua, Padre, tú toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestros pensamientos. Y que oremos, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Yeshua te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y todos aquellos que vean este estudio, para que aprendan, Señor, a orar, para que aprendan, Señor,
a comunicarse contigo y que busquen esa presencia y busquen adorarte y busquen servirte, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias, bendito Dios, porque tú estás con nosotros. Amén. Bueno, les deseo una bendecida semana. Shalom a cada uno de ustedes, a sus familias. Me despido y bueno, sigan estudiando la Torah, sigan estudiando la palabra de Dios, toda la Biblia. Acuérdense que es importante. Busquen a Dios, oren a Dios, busquen su presencia. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia, hay que conocer más a nuestro Dios, que es una bendición. Shalom a todos. Bendiciones.